Dios, en el nombre de Jesús, para que usted se ponga cómodo. Allí en San Lucas 24 vamos a leer ya en lo último de este evangelio, el último capítulo y sus últimos versículos. Amén. Nos vamos a ubicar ahí en San Lucas 45, 24, 45. ¿Estamos allí? Amén. En el nombre de Jesús dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Wow. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dando un fuerte gloria a Dios, póngase cómodo. Amén, gloria a Dios. Nunca es fácil estar aquí, pero que sea el Señor y yo solamente me pongo detrás como una vasija, amén, que también necesita de Él. Gloria a Dios. En esta tarde, noche, vamos a dar un título un poco raro y es algo que hemos escuchado mucho, por lo menos yo lo escuché mucho en mi niñez cuando estudiaba, nos enseñaban mucho de esto en el área de o la materia de ciencias naturales. Amén. Y se nos decía que todo ser vivo debía nacer, crecer y reproducirse. ¿A usted también le enseñaron eso? Amén. A mí también me lo enseñaron. Las ciencias naturales nos enseñaban, por lo menos en mi país, que todo ser vivo, plantas, animales, todo lo que fuesen seres vivos, debían nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, en Dios hay algo diferente, pero lo veremos al final de esta enseñanza. Amén. Bueno, hemos leído unos textos que se encuentran al final del Evangelio de San Lucas. Amén. Sin embargo, en todos los evangelios, al final de todos los evangelios y en el principio del libro de los Hechos, podemos encontrar unas últimas recomendaciones y mandamientos que Jesús hizo a sus discípulos. Amén. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuáles fueron esas recomendaciones que nuestro Señor hizo a sus discípulos en los últimos versos de los evangelios y en los primeros del libro de Hechos? ¿Quién? Amén. En los 4 evangelios, en sus últimas páginas, el Señor Jesús comisiona a los discípulos, encargándoles la tarea de predicar el evangelio y de que enseñasen a otras personas también a convertirse en discípulos y seguidores de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Lo hemos leído o no? De esta misma manera encontramos también en el libro de los Hechos, no solamente en los evangelios, sino en el libro de los Hechos, antes de que el Señor Jesucristo ascienda a los cielos, Él les está recalcando por última vez lo que ya en repetidas ocasiones les había dicho. Amén. Y vamos a leerlo. Hechos 1:7, el Señor Jesucristo les dice así en respuesta a una pregunta que los discípulos le hicieron a él. Dice así: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como podemos leer en estos textos, nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos que el Espíritu Santo los iba a equipar. Amén. Para un propósito, con un propósito: ser testigos de Cristo, dar las buenas nuevas de
salvación. Y podemos ver que en repetidas ocasiones el Señor les instó a no moverse de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder. Una vez que recibieran el Espíritu Santo, la labor, la misión, el propósito era ir a todo el mundo, empezando desde Jerusalén, que significa la casa, amén, y terminando hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, es el libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahí encontramos cómo fue la vida de los primeros cristianos. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en Hechos 2, inclusive el título dice, la vida de los primeros cristianos. Vamos a leer a partir del 46, dos textos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Si nosotros estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que la predicación y enseñanza del Evangelio de Cristo eran una prioridad en la vida de los primeros cristianos. ¿Sí o no? ¿Alguien ha estudiado el libro de los Hechos? Y si no, le animo a estudiarlo. Es un libro que todo cristiano debe estudiar, porque es el inicio de la iglesia. Amén. Y nosotros somos la continuación de Hechos. El libro de los Hechos no se ha cerrado. El libro de los Hechos continúa con la iglesia. Amén. Así que es muy importante estudiarlo. Como podemos ver lo que les decía, el mensaje de salvación, la predicación del Evangelio de Jesús era algo para ellos primordial en la vida de los primeros cristianos. Pero ¿qué pasa con la iglesia del siglo XXI? La continuación del libro de los Hechos. Por eso es importante estudiarlo, para que nosotros veamos y entendamos como iglesia qué es lo que debemos hacer. La iglesia del siglo XXI parece que ha perdido un poco el rumbo de lo que inicialmente era la iglesia del siglo I. A la iglesia del siglo XXI, yo voy a decir cosas aquí quizás un poquito, no sé, quizás delicadas, espero hacerlo con mucho respeto y delicadeza, sin ofender a nadie, sino que queremos aprender. Amén. Estamos aquí para aprender con la ayuda del Señor, ¿cierto? Entonces vamos a decir algunas cosas que quizás no nos suenen muy bien, pero vamos a analizarlas a la luz de la palabra, a ver si es verdad o no es verdad. Amén. Y si en algo me equivoco, usted está en todo el derecho también de corregirme. Yo no lo sé todo. Amén. Yo también estoy aquí para aprender como usted. Amén. Gloria a Dios. Así que lamentablemente la iglesia del siglo XXI ha perdido el rumbo con respecto a esto. A la iglesia del siglo XXI se le ha convertido en prioridad otras cosas. No era la prioridad que vemos en el libro de los Hechos. Nosotros mismos vamos a meditar si es verdad. En la iglesia del siglo XXI parece ser que la prioridad de los congregantes es llegar a ocupar altos cargos y posiciones. Amén. Lo que ha hecho esto es contribuir al ego, el orgullo y la altivez de los congregantes. Gloria a Dios. Pero no era así en la iglesia del siglo I. Amén. Espero, como les digo, no ofender a nadie, simplemente estamos aquí para aprender. Amén, gloria a Dios. Así que en este tiempo nosotros podemos encontrarnos en nuestra sociedad cristiana, en nuestra comunidad cristiana, con altos cargos, altos nombres y unas cosas tan relevantes. Amén. Y esto hace que las personas que vienen a nuestra iglesia quieran también llegar a ocupar esos altos. Parece que los nombres como que los subieran a uno de nivel, a nuestro parecer. Amén. Pero
será así bíblicamente, gloria a Dios. Esto ha hecho que la mayoría de las personas del siglo XXI que llegan a nuestras iglesias deseen también ocupar una alta posición o un alto puesto dentro de la congregación. Y muchas veces olvidándonos todos de que afuera hay un mundo lleno de personas perdidas que necesitan escuchar el evangelio de Cristo. ¿Estoy equivocada o vamos en buen camino? Gloria a Dios. Amén. Afuera hay una cantidad de gente perdida que necesita escuchar el evangelio de Cristo, pero dentro estamos peleándonos por cargos, posiciones, méritos, reconocimientos y una cantidad de cosas que no eran prioridad en la iglesia del siglo I, pero que se han convertido en prioridad de la iglesia del siglo XXI. No estoy hablando solamente aquí, estoy hablando a nivel general. Amén. La mayoría de las cosas que usted va a escuchar aquí son estudios. Hoy estamos en una enseñanza. Amén. Son estudios de cosas que se han venido estudiando en las iglesias. Gloria a Dios. Esto, hermanos, ha hecho que la iglesia del siglo XXI tenga grandes conflictos internamente. Y nos encontremos con iglesias llenas de personas inmaduras. Recordemos que la ciencia nos dice que el ser vivo debe nacer y también crecer para poder reproducirse. Cuando no hay crecimiento, hay inmadurez. Amén. No es lógico que una niña de 12, 13 años tenga un bebé. Su cuerpo todavía no está desarrollado, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer la persona? Dejar que su cuerpo crezca. Es lo natural. Asimismo en la iglesia. Debemos de nacer, pero también tenemos que crecer. Porque si no crecemos, hablándolo en muchas áreas, no vamos a poder reproducirnos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Así que esto ha hecho que dentro de la iglesia del siglo XXI haya grandes conflictos. Porque todos estamos allí tan apretados, peleándonos por posiciones, por cargos, y nos enfadamos cuando no ponen a este y cuando no me ponen a mí, y porque este repitió y porque este lleva tantos años en el cargo y eso no es justo, y yo tantos años en la iglesia, y bueno, una cantidad de cosas que están haciendo que estos sean conflictos que luego nos afectan internamente. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Uno de los propósitos este año es que crezcamos. Y para eso necesitamos reconocer cómo estamos. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta tarde, con la ayuda del Señor Jesús, quisiera que tomáramos como ejemplo un gran experimento que se realizó hace muchísimos años. Amén. Y este experimento puede demostrar muchas cosas que vivimos hoy dentro de nuestra comunidad cristiana. Aunque no fue un experimento hecho en el principio para demostrar esto, pero con el transcurso de los años se ha usado para ponerlo de ejemplo y de manifiesto de lo que sucede con las comunidades. Amén. Así que si usted me deja, vamos a estudiar un poquitico acerca de este experimento. Amén. ¿Qué fue lo que este experimento demostró? Este experimento demostró que con la densidad ocupacional influye en las patologías humanas. O sea, cuando se crece mucho en una comunidad, esto va a hacer de que influya en los comportamientos humanos. Ahora vamos a entender un poquitico más. Durante mediados del siglo XX, algunos etólogos decidieron estudiar
cuáles eran los efectos que el hacinamiento por sobrepoblación podía tener en los individuos a largo plazo. Para ello se desarrolló una serie de experimentos en el que se disponía a un grupo de animales, generalmente roedores. Casi la mayoría de las veces que van a hacer experimentos de medicina, de muchas cosas, se usa especialmente a los roedores y también se usa mucho a los monos. Amén, que dicen que es los que más parecido tienen con el ser humano en su naturaleza, dice. Amén. Entonces se usó generalmente a los roedores. En un espacio con condiciones ideales para su desarrollo y reproducción. El científico estadounidense, no sé muy bien inglés, pero voy a tratar de mencionarlo bien, John Calhoun, creo que se llama así, construyó el llamado paraíso de los ratones. Esto está documentado, usted lo puede estudiar, lo puede investigar y es tremendo, hermano. Yo les traigo un resumen, amén, y acorté lo más que pude. Dice, construyó el llamado paraíso de los ratones y él le llamó el universo 25. Así usted lo puede encontrar también en el internet. Este es un experimento del comportamiento de una colonia de ratones para tratar de explicar cómo son las sociedades humanas cuando ya el espacio nos queda pequeño. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Ven? Lo hicieron en estos animales. Este hombre esperaba que su población aumentara a 5,000 en el transcurso del experimento que duraría aproximadamente 28 meses. Y él puso todas las condiciones, el tamaño, y según el tamaño de los ratones, él esperaba que se multiplicaran en 5,000. Pero los resultados eran implacables. Nunca se alcanzaba ese punto de crecimiento porque su población colapsaba mucho antes. ¿Por qué? Se preguntaban ellos. El universo 25 tenía una superficie de 6,5 metros cuadrados que albergaba originalmente a una pequeña población de 8 individuos. Si existía un paraíso en la tierra para los ratones, ese era el paraíso, se dice. Amén. Tenían todo lo que necesitaban. El lugar era amplio, espacioso, tenían suficiente comida, tenían agua, se les hacía la limpieza a estos ratones, no tenían ningún depredador, estaban ahí completamente protegidos, amén. Así que estaban en las condiciones óptimas, ideales para que ellos pudieran crecer sin ningún problema. Sin embargo, eso no sucedió. Aparentemente, según los cálculos, este pequeño mundo debería haber podido dar cobijo como mínimo a 3,500 ratones, pero nunca se llegó a esa cifra. Empezaron con 8 pobladores, 4 machos y 4 hembras. ¿Vale? Los 8 pobladores del universo 25 no tardaron nada en emparejarse y comenzar a reproducirse, provocando un crecimiento exponencial en esta peculiar civilización en poco más de un año. La población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de 620 individuos. Momento en el que este crecimiento comenzó a ponerse más lento, a partir de que de 8 pasaron a 620 individuos. Hasta ese momento, la vida de los roedores había sido prácticamente perfecta. Tenían todo lo que necesitaban y nada ponía en peligro su vida. Pero la vida en el universo 25 estaba a punto de cambiar, pues sin saberlo estaban aproximándose a una cifra crítica.
No por la escasez de los recursos, la comida nunca se acabó. La gente estaba allí, los que estaban haciendo el experimento estaban allí pendientes de darles la comida, de darles el agua, que el lugar estuviera limpio, la temperatura óptima. O sea, no fue por eso. Amén. Así que lo que cambió no fue ni por escasez de recursos, sino que fue por otros factores que hasta el momento no se habían tenido en cuenta. Pues cuando se hizo el experimento pensaban que todo iba a salir perfectamente bien. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer algunas anomalías a nivel de conducta de los roedores. El comportamiento de los ratones del universo 25 empezó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos, y aunque todos cambian físicamente, estaban físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de una sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino con los otros constantemente a ir en busca de comida o agua. Al regresar al nido, pues eran siempre los mismos ratones y estaban ahí en constante encuentro cuando iban a beber agua, cuando iban a buscar su comida. No habían amenazas externas, pero comenzaron a generárselas de tipo interno, las más peligrosas. Los ratones estaban cada vez más juntos y eso implicaba peleas territoriales. Se trasladaban constantemente a otras zonas, cogían su colonia y se iban al otro extremo. Amén, porque no querían verse con sus vecinos de al lado. Y surgió el problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. Ya no había roles para todos. No había, digamos que todos no tenían un rol específico, porque ya la sobrepoblación era mucha. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos, dejaban de moverse y dejaron de interactuar entre ellos, ya que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño mundo. Parecía que ellos no tenían ninguna utilidad. Se observó que muchas hembras del universo 25 dejaron de tratar de reproducirse. Los machos igualmente se alejaban de los nidos y simplemente se iban a la zona del recinto donde encontraban el alimento. Los conflictos vecinales eran constantes y a cada momento. Y era difícil encontrar un ratón que no tuviese alguna herida o cicatriz por una disputa territorial. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso, hermano. Esto es tremendo. Y fue un experimento que hicieron unos científicos sin saber con todo lo que se iban a encontrar. El caos en el universo 25 era absoluto. Lo que tenía que haber sido un paraíso de los ratones se había convertido en un infierno. En 1970, habiendo pasado menos de 2 años desde que se inició el experimento, nació la última camada de ratones de este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picado. Las conclusiones a las que llegaron después del resultado del experimento fue que hubieron 2 cosas que pudieron causar el fracaso de la extinción de los ratones. La número 1, integración entre ellos. Ellos ya empezaron a sentirse siempre con el mismo, siempre las mismas personas. Siempre estaban allí mirándose los unos con los otros. O sea, no conocían otros ratones. Ya los ratones jóvenes, inclusive, que usted puede leer, hermano, esto es una investigación tremenda. A los ratones jóvenes se les llamó los ratones hermosos.
Y estos se dedicaron solamente a comer, ya no les apetecía aparearse con las hembras y a ellas tampoco les apetecía aparearse con los machos, por lo que la población empezó a decaer. Y todo esto, ¿por qué? Porque como que siempre eran los mismos, los mismos. Amén. Para ir a comer y beber agua siempre se encontraban los mismos. No había nadie más. ¿Qué dice, hermano? Hermano Carlos. Siempre eran los mismos. Iban a comer y los mismos ratones de siempre, los mismos de siempre. Así que no tenían oportunidad como de conocerse con otros. Amén. Lo otro, segundo, que creen que también fue una de las causas, el espacio. Se dice que los ratones más viejos se adueñaron de las posiciones, estableciendo jerarquías donde los más jóvenes no tenían oportunidad de nada, ni de crecer, ni de escalar, ni de absolutamente nada. ¿Qué les parece esta investigación tan tremenda? Aunque esto es un experimento que se hizo hace muchísimos años y su fin quizás no fue este con el que estamos trayéndolo en esta tarde, sí cabe decir que es un experimento que ha servido como ejemplo en muchas comunidades, incluyendo la comunidad cristiana. Lo que estos hombres descubrieron a través de estos ratones ha servido para que muchos reflexionemos en cuanto vivimos en comunidades y no nos suceda lo que le sucedió a la comunidad del universo 25. Ellos se extinguieron. En vez de crecer, empezaron a ir hacia abajo, empezaron a decrecer. En esta tarde, hermanos, y una de las cosas que nuestro pastor ha sentido y nos ha pedido este año, por ejemplo, a los que enseñamos, nos ha dicho, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver aquí. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Amén. En ella es donde podemos descubrir cuál es el propósito para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque Dios no nos creó porque sí, no, Él nos creó con un propósito. Desde la antigüedad el Señor nos muestra que lo que Él más desea de nosotros es que le sirvamos a Él, que lo sigamos a Él, que seamos de Él. Amén. Efesios 6:6 dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y es bueno, y por eso le digo, Dios me dé las palabras, porque nuestro objetivo no es ofender ni herir, pero necesitamos entender a qué Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a algo. Amén. Y principalmente, mire, en estos estudios que estamos realizando, que iniciamos el domingo con este material que por la gracia de Dios nos compartió el hermano Miguel Quintero. Hermano, y si usted no viene, venga a esas enseñanzas que le va a enriquecer. Yo estoy aprendiendo mucho de allí por la gracia de Dios, porque nunca dejamos de aprender. Y una de las cosas, hermanos, que recomienda en Discipulado 2 al final en Vida Cristiana, recomienda que las personas que recién se convierten al Señor no se ocupen en nada más que en buscar al Señor y profundizar en Él. O sea, no en la cocina, no, o sea, no se pierda un culto, hermano. Si usted está empezando el evangelio, hermano, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios las va a añadir. Y una de las cosas que me impactó, que lo sabemos, pero que muchas veces a uno se le pueden olvidar, me impactó al recordar el Señor por medio de estas enseñanzas, es que
Primeramente, lo que enseña este material es a reproducirnos en lo que a nosotros nos han enseñado. O sea, primero vengo a Dios porque el Señor me salvó, me predicaron el evangelio, pues yo tengo que hacer lo mismo. Antes de querer ser un pianista, un cantante, un predicador de altar, yo necesito ganar almas. Yo necesito predicar el evangelio a alguien. Yo necesito hacer un discípulo. Eso es lo que enseña. Este es el orden. Usted sabe que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Por eso empezamos diciendo que la diferencia entre la iglesia del siglo I con la iglesia del siglo XXI. Amén. Y lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Nos enseñaban el martes que tenemos que primero aprender a seguir a Cristo. Ser un discípulo de Cristo. Amén. Primero me encierro con Él. Mire, se dice que el apóstol Pablo estuvo aproximadamente 3 años en el desierto a solas con el Señor. Primero él a solas con Dios. Y Pablo cuando se convirtió ya era tremendo en muchas cosas. Pero él decidió irse a profundizar en Dios, hermanos. Y necesitamos eso. Porque si no, no crecemos. Y necesitamos nacer, pero también crecer para poder reproducirnos. Si no, no nos vamos a reproducir. Amén. Entonces dice en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, por eso no tenga prisa. No le servimos al hombre. Mire, gloria a Dios, hermano, por ese deseo. Inclusive que en el libro, no traje la frase, pero en el libro dice que cuando uno llega a los caminos del Señor, uno ve cantar, uno ve servir en un área, servir en otra, y uno anhela, porque nosotros somos de lo que vemos. Pero el escritor le recomienda, pero no es el tiempo. Todavía no. Primero busque a Dios, primero profundice en Él. Ya llegará el tiempo. La Biblia dice, hay tiempo para todo. Y lo que necesitamos para reproducirnos es gente madura, gente profunda, gente metida en Dios, hermanos. Amén. Eso es lo que necesitamos. Entonces no hay prisa, porque Dios me está formando, Dios me está haciendo crecer. Y ya llegará el momento en que necesitamos dar. Amén. Así que dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad no mía. Porque nosotros queremos hacer muchas cosas, pero ¿será la voluntad de Dios? Entonces tenemos que buscar eso, hacer la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos en reiteradas ocasiones la voluntad de Dios. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor desea que todos los hombres sean salvos. ¿Y sabe a quién ha escogido? A mí, a usted, a cada uno de los que estamos aquí para predicar este evangelio y enseñarlo. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. La gloria es para Él. Qué preocupante, hermanos, es que hoy en día creemos que servirle a Dios es solamente dentro. Y eso que le sucedió a los del universo 25, hermano, no está lejos de nosotros. No está nada lejos de nosotros. Peleándonos por posiciones cuando allá afuera el Señor está esperando, el Cristo está esperando contratar a alguien que vaya a una casa, que dé un estudio bíblico, que le dedique tiempo a la gente que está necesitada. Y nosotros aquí, ay, es que yo quiero tocar el piano. 20 pianistas aquí. Ay, Señor Jesús. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Eso no está mal, pero no es lo primordial. Esa no era la prioridad de los primeros discípulos.
La prioridad de ellos era la predicación y la enseñanza, hermanos, del evangelio. Y necesitamos volver a eso. Necesitamos volver al mensaje de Cristo. Mire, no se desespere por estar aquí, porque hermano, aunque no lo creamos, cuando usted desea estar aquí, usted desea ser visto. No me diga que no, que yo también soy humana, hermanos. Pero cuando uno dice, yo le quiero servir a Dios en secreto, hermano, donde nadie me ve, donde nadie sabe lo que yo estoy haciendo, pero allá estoy formando a alguien, estoy dedicándole tiempo a una persona, estoy dándole palabra, estoy orando por ella. Y la Biblia dice que Dios recompensa en público lo que uno hace en lo secreto, hermano. Busquemos trabajar en el secreto de Dios, hermano, que esa es la mejor recompensa que podemos tener. Aleluya. Pero estamos en un tiempo donde todos queremos las mejores posiciones, ocupar los mejores y altos cargos, y nadie quiere ir a hacer el trabajo pesado, porque hacer discípulo, hermano, no es solamente, y perdóneme, con todo respeto, no es solamente decirle a alguien Cristo te ama. No, hacer un discípulo es día a día orando por esa persona. Cada vez que se quiere ir, cada vez que tiene un problema, cada vez que cayó, tienes que levantarla. Hermano, es un trabajo arduo que no se va a ver de la noche a la mañana, pero llegará un momento, hermano, que puedas ver el fruto de la aflicción, que puedas ver el fruto de tus oraciones, que puedas ver el fruto de tu tiempo. Pero alguien lo tiene que hacer. Y eso se nos ha olvidado. Y hoy en día queremos lo más fácil. No es tan fácil estar aquí, no es tan fácil. Pero es más fácil que hacer vaya, predíquele a un agnóstico, a una persona atea. Ay, Dios mío. Aquí todo el mundo dice amén, pero allá, eso no es fácil. Pero cuando hay amor y pasión por Cristo, hermano, y se entiende lo que el Señor nos mandó hacer, Él quiere que todas las personas sean salvas. El Señor Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo con el fin de salvar a la humanidad. San Mateo 20:27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino con un propósito. Él no andaba allá en la sinagoga. A él le decían maestro, pero él no decía dígame maestro. No, la gente lo veía, wow, cómo enseña. Él no enseña igual que esos que están allá. Este sí es un verdadero rabí, maestro. Pero no era que Jesús estaba buscando ser llamado. No, es que él estaba haciendo el trabajo. Amén. Y la gente lo pudo ver. Gloria al Señor. Así que Él dice: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Gloria al Señor Jesucristo. Y Él nos ha dejado esto a nosotros. Ahí en 2 Corintios 5:19 dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que nosotros abramos nuestra casa o que vamos a la casa de alguien y semana a semana. Mira, hermano, no hay una recompensa más grande cuando usted ve una vida destruida, alguien por la que el diablo no daba nada, pero cuando usted ve que Dios la va transformando y que te use a ti para llevar la palabra, hermano, no hay recompensa más grande. Para mí no hay un milagro más grande y poderoso que ver una vida restaurada en Cristo Jesús.
necesitamos volver a la palabra. Y no importa si a mí me ponen o no, no importa. No importa. Lo importante es que yo allá le estoy sirviendo al que todo lo ve, aunque nadie más me vea. ¿Mm? Eso, no se preocupe ni se desespere tanto por servir aquí. Allá hay un mundo, hermano, en el que Jesús está contratando obreros, dice la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. El tema de este mensaje, que ya estoy terminando, y como les decía en el principio, en las ciencias naturales nos enseñaron que todo ser vivo debía nacer, crecer, reproducirse y morir. Hasta ahí llegan las ciencias naturales. Pero eso no fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Jesús, como humano, nació, creció y él también se reprodujo y aún lo sigue haciendo. El legado que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros va más allá de lo que nos podemos imaginar. Aunque el Señor Jesucristo no engendró hijos físicos como lo hacemos nosotros, sí nos enseñó a engendrar hijos espirituales. Él se convirtió en el Padre de todos sus seguidores y nos enseñó a nosotros a nacer. Él nació, él creció, él se reprodujo, él murió, pero también resucitó. Y hoy vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Y esta es la vida nuestra. Los hijos de Dios que quieren agradar a Dios, debemos nacer, debemos crecer y debemos también reproducirnos. Un día vamos a morir, pero con una esperanza de que también vamos a resucitar para vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Este fue el legado que el Señor Jesucristo nos dejó. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que el Señor, ¿cómo podríamos decir en esta tarde? El Señor golpeó fuertemente a los líderes religiosos con su ejemplo, mostrándoles que no se necesita de cargos y posiciones para servirle a alguien. En lo mejor que se puede hacer, como es ayudar a una persona con su vida. Una vez que el Señor Jesucristo nos ha sanado a nosotros, nosotros tenemos la obligación también de hacer lo mismo con otros. La Biblia dice: el que de gracia recibió, de gracia. Necesitamos, hermanos, volver a la iglesia primitiva, a lo que ellos hicieron, a continuar con el mensaje que el Señor nos dejó. Vamos a ponernos en nuestros pies. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. El ejemplo que estuvimos viendo a través del experimento debe dejarnos una gran reflexión. Nosotros debemos comprender, hermanos, que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos convirtamos a Él y ayudemos a que otros también se conviertan. Debemos de meditar en nuestros adentros. Si quizás no nos puede estar sucediendo lo mismo que le sucedió a aquellos ratones. Cuando ya se habían acabado los puestos, cuando ya no había más jerarquías que ocupar, esto lo que empezó fue a tener un efecto contrario y el crecimiento dejó de llegar. Nosotros, yo no estuve en la calle Italia, pero sí estuve en la calle Escosura por la gracia de Dios. Amén.
Estoy aquí en España desde el 2008 y llegué aproximadamente a la iglesia en el 2010. Finales del 2009, principio del 2010. Hasta ahora 2023. Por la gracia de Dios he podido experimentar y ver mucho crecimiento. Pero hoy en día me siento preocupada porque quizás se nos está olvidando realmente el propósito con el cual estamos aquí. No es de encerrarnos en el templo. Hay que salir afuera, hermanos. Hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad de hacer discípulos, como el Señor nos dijo. En los primeros textos que leímos, la palabra de Dios dice que Jesús les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen las escrituras. Y muchas veces nosotros nos referimos a este texto basándolo en la unicidad, pero hoy Dios me lo mostró a mí desde otro punto de vista. Y muchas veces necesitamos entender el propósito de la cruz. El propósito de la cruz fue salvar almas, hermanos. El propósito de la cruz es la salvación de los perdidos. Y cuanto más que el día se acerca. Yo no sé si hay alguien aquí que necesite que, como a los discípulos, el Señor le abra el entendimiento para comprender las escrituras. Comprender que desde la antigüedad se estaba declarando que venía el Mesías para salvar a la humanidad. Y que ahora se está declarando que viene el Mesías para levantar su iglesia. Pero los que no se vayan quedarán condenados. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos abra el entendimiento para comprender el propósito en Dios. Necesitamos volver la mirada al plan del Señor, la salvación de las almas. Sentir el regocijo cuando alguien es bautizado, lleno del Espíritu Santo. Mirar el cambio de una persona, la transformación de alguien que vino perdido, pero que uno poco a poco ve cómo Dios va restaurando su vida y esa persona se va preparando para finalmente entrar al reino de los cielos. Ese es el propósito de la iglesia. Y necesitamos volver a Él. Vamos a orar. Esto no es para emocionarse y espero no haber herido sus sentimientos. Ni quiero quizás quitarle un sueño, hermanos. Pero es la palabra de Dios la que nos indica lo que debemos hacer. Es el Señor el que más desea que usted y yo nos convirtamos en ganadores de almas. Allá en Proverbios dice: el que gana almas es sabio. Es sabio. Y necesitamos volver a eso. Gloria a Dios por los puestos y las posiciones. Pero yo quiero que me vea Él. Yo quiero que me reconozca Él. Yo quiero que me recompense Él. Y yo no sé lo que usted quiera, pero aquí está el Señor para que oremos. Y si usted como yo necesita que el Señor nos abra el entendimiento para volver a su palabra, para volver a lo que la iglesia primitiva hacía, en esta tarde levante su oración. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, bendito Dios y Salvador.